Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Bienvenidos y bienvenidas un día más a los directos del Museo de Informática. Estamos aquí, como veis, con algún amigo bastante más joven que el museo. Tenemos aquí a Vicente, un muy buen amigo del museo, y a Tato, que se le ve por ahí un poquito detrás también. ¿Qué tal? Mira, tenemos a Trasca en el chat. De ese niño lo conozco, Yo dice. ya se lo conozco, a ese rubio lo conozco, dice. ¿Quién? Trasca. Ah, ¿Qué tal? Pues bienvenidos y bienvenidas. Hoy venimos con un directo un poco diferente. Hoy, no sé si por primera vez, pero bueno, como excepción, por decirlo de alguna forma, no vamos a trastear con hardware, no vamos a estar abriendo máquinas y reparando máquinas, sino que vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de un pedacito de la historia de la informática también. Que como, bueno, supongo que ya lo veis en el título, vamos a hablar de la revista Micro Hobby, una revista que se editó en España entre los años 80 y 90, muy importante, que tuvo mucho peso, aunque algunos, antes lo hablamos, tanto Tato como yo, en realidad, entre comillas, los pilló jóvenes, no fuimos usuarios, por desgracia, de esta revista, porque estaba muy bien, y se dejó de editar hace muchos años, en el 92, si no me equivoco, se dejó de editar. Y este año ha vuelto a la vida, y entonces es como un evento que queríamos destacar en el museo, queríamos comentar, y que hemos traído. Os he traído, que ahora la veremos con detalle, la nueva revista, la Micro Hobby, aquí la tenemos. Esta es el número 218, editado en julio de 2025, como veis, y luego la veremos por dentro, la vamos a comentar para que veáis un poquito la estructura. Pero bueno, hay detalles muy curiosos, ¿no?, de la edición. Lo primero es eso, que es el número 218. ¿Por qué? Porque en el 92, cuando dejó de editarse esta revista, paró en el 217. Y pues la nueva editorial que sigue con la revista ha decidido continuarla, digamos, en el punto en el que se quedó parada, en el que se durmió, ¿no? Con lo cual, pues está bastante chulo. Y os he traído también, que luego las veremos un poquito, unas cuantas micro hobby de la época. Estas son una micro hobby original, como veis. En el museo tenemos varias, por fortuna. No todas, me encantaría tener la colección completa de micro hobbies, pero ya sabéis que es muy difícil. Pero bueno, tenemos unas cuantas que iremos viendo. 95 pesetas. 95 pesetas, efectivamente. Tened en cuenta que, eso también lo vamos a comentar, que la micro hobby en esta época, y lo ponía en portada, era semanal. Una revista semanal de informática era muy difícil de editar. Era muy difícil mantener información al día, ¿no? Semana tras semana. De hecho, bueno, se va a ver cuando las comparemos, que es mucho más finita que la edición actual, que no va a ser semanal, va a salir aproximadamente cada 4 meses, 3 meses y medio, más o menos, va a ser la nueva edición, ¿no? Entonces, no sé, es algo bonito porque es un momento de vuelta de, ya digo, seguramente, yo me atrevo a decir, una de las revistas más queridas del mundo de la informática. En su momento se dedicaba solo a Spectrum, de hecho el subtítulo de Micro Hobby siempre fue revista, bueno, tenemos ya, de hecho, voy a enseñarlo bien, ay, perdón, aquí lo vais a ver bien. Revista independiente para usuarios de ordenadores Sinclair, es decir, de Spectrum, ¿no? Tenemos aquí unas cuantas que ahora las veremos con más detalle, las voy a centrar un poquito. Entonces, la Micro Hobby era una revista de Spectrum y únicamente hablaba del Spectrum. Cuando, ya sabéis, en España, pues además de Spectrum, estaba Amstrad, estaba Commodore menos, pues se vendía más en Estados Unidos, estaba incluso MSX, unos poquitos tenían MSX. Mira, justo lo está diciendo otra vez que tal, que no eran tantos los que tenían PC o consolas. Efectivamente, pero sin embargo, ya digo, se editaba semanalmente, ¿eh? Pero yo Semanalmente. creo que eso es posible que sea incluso una ventaja para una revista. O sea, es decir, el hecho de que tú no tengas el ordenador, el comprarte la revista para que ellos te enseñen cómo funcionaba, es como una ventana al ordenador que no tienes, ¿no? Es decir, mira, así funciona o así son los juegos, aunque yo no pueda jugar, pero por lo menos los conoces. No sé. Sí, obviamente te daba. Lo digo desde el desconocimiento porque, como ya has dicho, yo no era muy usuario de las revistas. A ver, yo sí me compraba revistas de joven, me compraba muchas revistas, pero en el 92, pues básicamente yo tenía 11 años. Lo que quiero decir es que con 11 años todavía no era consumidor del tipo de contenido del que se hablaba aquí, ¿no? Es verdad que Micro Hobby hablaba mucho de juegos, pero también hablaba, pues, de cómo programar, tenía, bueno, luego, como digo, vamos a ver unas cuantas por dentro, veremos un poco sus contenidos y veréis un poco de qué iba, pues eso, fíjate, construir tu propio joystick, por ejemplo, lo primero que vemos aquí.
Entonces, pues bueno, digamos que justo cerró la revista cuando yo hubiera podido empezar a ser usuario de la misma y digamos que por mí fue una pena, pero bueno, luego consumí otras muchas revistas. Pues yo recuerdo que consumía mucho la PC Actual, por ejemplo. Me compraba revistas de Linux también. Yo sí consumía revistas. Yo sí, si compraba revistas era más de consola, más adelante. Sí, la hobby consolas obviamente es la Micromanía. La Micromanía, que también, bueno, era de la misma editorial, era todo de Hobby Press, si no recuerdo mal. No, Micromanía, no estoy seguro. No quiero meter la pata. Y bueno, pues ya digo, esta fue una revista muy importante para la época, pero la época del microordenador, insisto, pues eso, Spectrum, Amstrad, Commodore, etcétera. Pero Micro Hobby hablaba solo de Spectrum. Esa es una de las novedades que ya podemos comentar, que la Micro Hobby nueva que ha vuelto, fijaros que el subtítulo ha cambiado ligeramente. Como veis han mantenido bastante el estilo, ¿eh? El logotipo pues es muy parecido, un poco modernizado, que está bien modernizarlo, ¿no? Y el subtítulo, como digo, en lugar de revista independiente para usuarios y ordenadores Sinclair, ahora es revista independiente para usuarios Sinclair y otros micros. Claro. Como veis se han abierto a hablar, que tiene sentido en esta época, no hay por qué ser tan de nicho, ¿no? A hablar de más microordenadores. Sí que es verdad que se sigue centrando en el mundo del microordenador y de ahí el micro del título, ¿no? Por lo cual sigue hablando de Spectrum, sigue hablando de Amstrad, sigue hablando de Commodore, pero bueno, abierto, como veis, a todos esos modelos y marcas. Y es curioso que exista esta revista hoy en día, porque alguien podría pensar, pero bueno, ¿qué movimiento hay en el mundo del microordenador en el año 2025, cuando obviamente dejaron de venderse hace muchísimos años? Pues resulta que hay mucho movimiento y lo vais a ver, y ahora cuando la abramos y la veamos por dentro, veréis el sentido que tiene que exista hoy en día la micro hobby otra vez. Es una apuesta editorial, hombre, no nos vamos a engañar, arriesgada. Ojalá dure muchísimos números, pero tampoco sabemos si va a ser un éxito, si se va a mantener. Yo espero que sí, ojalá que se mantenga. Puedo decir por mi parte que yo estoy suscrito desde este primer número y el Museo de Informática también se ha suscrito, o sea que los que no podáis comprarla podréis venir a la biblioteca del Museo de Informática, aquí en la Escuela de Informática, y podréis consultar la revista, porque también se ha suscrito para que la gente tenga acceso a la misma si por alguna razón no podéis comprarla, ¿no? O sea que desde el museo vamos a hacer todo lo posible porque esta revista pues tenga el éxito que yo creo que se merece. Y de por ahí, a pesar de que yo no fui consumidora debido a no poseer ni interesarme en los videojuegos ni PCs, me parece interesante ver cómo se llenaba ese quesito de los Informatifomaniacs. Madre mía, qué nombre. Pues sí, muy interesante. Ya digo, yo creo que ha habido mucha gente que nos ha hecho mucha ilusión que vuelva. Pues yo no escondo, ¿no?, mi ilusión porque haya vuelto esta revista, pero conozco a mucha gente un poquito más mayor que yo, digamos, que sí era consumidora de Micro Hobby, que está absolutamente emocionada, ¿no?, obviamente, porque... Como si volviera a Super Pop. Bueno, no se ha ido. No sé si se ha ido, pero bueno, es como si volviera a un grupo de los 80, ¿no? Pues quien fuera fan de Mecano, como si se volviera a juntar Mecano, Sí. o Héroes del Silencio, cosas así, ¿no? Es un poco... lo podríamos poner a ese nivel, más o menos. Así que... un segundo, perdonad. Ahí. Así que bueno, muy interesante. Pero sobre todo, como digo, yo hoy me apetece hablar un poco de los aciertos, también de los errores, es que encuentro algunos, porque sinceramente de momento no he encontrado muchos, pero de los aciertos que la nueva editorial ha hecho con esta revista. Que sobre todo ya os adelanto que para mí es hablar de la actualidad de la microinformática, que aunque parezca curioso, existe actualidad de la microinformática. Y en ese aspecto lo han hecho muy bien. No sé, más cositas que podríamos comentar interesantes. Pues el primer número es un homenaje, si os fijáis en la portada, a este señor que es Ponce, es José María Ponce, ¿vale? José María Ponce fue el portadista de todas las micro hobbies anteriores. Y bueno, además... Trasca yo creo que sabrá quién. Sí, Ponce, efectivamente, atrás que lo conoce, pues además lo hablábamos hace poco. Y bueno, pues como veis le han dedicado la primera portada. Y una cosa que además también lo hablé con Trasca hace poco, ¿no? Que era típica de Ponce y que en principio me han dicho que van a mantener en las nuevas ediciones, aunque obviamente el portadista ya es otra persona, es Jesús... Ay, JMV, Jesús María del Vaz, me parece que es, espero no meter la pata. Pues, habrá firmado por algún lado, pero ahora no me acuerdo. Por ahí estará.
Aquí debería estar. David Vega Vandenberg. No, pero no es ilustraciones, es Portada, la portada. Jesús Martínez del Valle. Jesús Martínez del Valle, efectivamente. Eso no quería decirlo más. Que bueno, que por ejemplo, creo que dibuja mucho también para el Jueves y tiene, bueno, es un ilustrador muy conocido también. Pues bueno, algo típico de Ponce era esconder su nombre en todas las portadas, en todos los dibujos que hacía en algún sitio. Aquí en la primera portada han decidido no esconderlo mucho, como veis, y poner Ponce ahí. Pero bueno, luego podemos jugar a buscar en alguna de estas, a ver si encontramos su firma, que en teoría debería estar, yo creo que debería estar en todas, pero bueno, puede ser a veces, mira, aquí lo he visto, ahí, perdón que se tapa, pero justo ahí pone Ponce, ahí en blanco, en pequeñito, bueno, podemos hacer zoom, para que pienso, ¿veis ahí? Ahí se ve claramente que pone Ponce, ¿no? En esta portada, por ejemplo. Pues esto era como un pequeño juego, ¿no? Con todas las portadas. Gracias, Oscar. Era eso, una especie de pequeño juego en todas las portadas de la micro hobby. En esta en concreto, quizás lo ponga aquí, pero igual lo pone tan pequeño que no lo veo. A ver. Justo, creo que ahí pone. Sí, ¿verdad? Ostras. Ni haciendo zoom lo tengo claro, pero sí que diría que es ahí donde pone Ponce, ¿no? Pues bueno, este es un poco el formato que tenía la revista clásica de Micro Hobby. Vamos a verla un poquito por dentro, si queréis. Antes de ver la nueva, vamos a recordar un poco cómo eran las Micro Hobbies. Aquí ya os digo, he traído unas cuantas, las que tenemos en el museo. Y esta, pues, por ejemplo, es año 2, número 21. ¿De acuerdo? 95 pesetas. Creo que es la más antigua que tenemos, porque creo que las tenemos ordenadas. Ahora igual me sale alguna más, pero juraría que las tenemos ordenadas. Sí, más o menos. Entonces, por ejemplo, no tengo ninguna del año 1. Pero bueno, irán llegando. Y como decíamos, era semanal, costaba 95 pesetas. En Canarias 105, ya sabéis, estas cosas como son con las islas a veces. Y como os decía antes, editado por Hobby Press, ¿vale? Hobby Press es una editorial de videojuegos muy importante en España, que actualmente eso pues lleva hobby consolas principalmente. La portada, pues de este número 31 hemos dicho, no, perdón, 21, año 2, número 21, pues ya veis, Kung Fu para practicar artes marciales en tu Spectrum, que será un juego seguramente que ahora veremos. Construye tu propio joystick. Programas, aquí hablan del Blackjack, el Frogger y el Gorilla, famosos juegos de casi cualquier plataforma. Y Basic, programación Basic, cómo obtener efectos aleatorios, porque normalmente también hablaban un poquito de programación. También eran famosos los famosos pokés, que era la forma de meter códigos en los juegos para trucarlos con teorías infinitas o hacer cositas parecidas, ¿no? Pues bueno, fijaros, este era un poco el formato de una micro hobby clásica. Como digo, del número de hojas, 34 páginas, ¿vale? Al ser semanal, evidentemente no era muy gorda. Mira, tiene aquí todavía para cupones, a ver, este en concreto, sí, para premios. Esto pues, sorteaban semanalmente un Spectrum 48 caras, una impresora, un joystick y una suscripción al micro hobby. Y una cinta de programa a elegir entre un variado surtido de juegos. Bueno, bastante guay. Fijaros, por ejemplo, algo también muy mítico, publicidad de Hervé, la gran distribuidora de software española, ¿no? De juegos, y aquí pues algunos de los juegos que vendían en esta época. Aquí lo que no tengo claro, año 2, número 21, exactamente la fecha, igual la pone por aquí dentro. Pero bueno, estaremos hablando seguramente del año, tendría que hacer números para no equivocarme, pero 80 y largos seguramente. No sé si pondrá la fecha en algún punto. Ahora la buscaremos. Es posible que la ponga en algún punto. Y si no, pues algún artículo nombrará un año o algo parecido. A ver aquí, premiados esta semana. Mira, aquí está. 26 de marzo a 1 de abril de 1985. Esta revista es del 85. Vale. Wow. Tiene su tiempo. El año en que Marty McFly. Exacto. Como ha dicho también Trascan en el chat, la verdad es que está bastante bien cuidada. Nos llegó al museo en un estado bastante bueno, ¿eh? Y iba a hacer pues, un breve comentario de los juegos que vendía Hervé en el año 85. Pues ya veis, aquí tenemos el Bruce Lee, es que hay algunos que ni los leo bien, Sabre
no sé qué. Madre mía, no veo nada. Sabré, bueno, no, a ver, no es cuestión de no leerlo, es que Sí, la fuente es complicada. La tipografía era muy rara. Sí. Sabre. Mule, yo creo que es Mule. Sabre Mule o algo así. Me suena. Microgen. Ahí está el Combat Links, he visto por ahí. Hay... Sí, Match Day, que es de tenis, creo. Exacto. El Jackson, bueno, pues juegos, mira, el Ghostbusters. Ghostbusters está por aquí. Ghostbusters, sí. Bueno, pues eso, luego teníamos el índice, como veis. Micropanorama era una sección de micronoticias, digamos, de noticias cortas y rápidas. Quedaos con esto, porque luego veremos en la nueva que, por ejemplo, esta sección sigue existiendo, el micropanorama. Y bueno, había secciones muy típicas, ¿no? de microhobby, por ejemplo, la de hardware, ocasión, donde la gente enviaba anuncios para vender sus ordenadores, anuncios por palabras, ¿no? De toda la vida. Decathlon, ¿has visto? No sé lo de Decathlon. Ah, el juego. Hay un juego que es el Decathlon. Pero estaba aquí y no lo he visto. Ah, sí, justo, Decathlon, es verdad. Que dolor de muñeca. Pues eso, una serie de secciones, la de Basic, que era la de programación. Bueno, programas microhobby, porque la microhobby, por ejemplo, también publicaba software o juegos escritos por los lectores que lo enviaban. Bueno, estaba bastante guay, ¿veis? Esto es micropanorama, que eran pues noticias cortas, como veis. El amor en el espectro. Una compañía inglesa, jugando con la ingeniería emocional de la gente, ha lanzado un programa basado en el tema universal, el amor. Toma ya. Pues bueno, hablaban de juegos, deportes aquí, para mejorar el sonido. Hablan sobre un libro de programación en Basic, como veis. Noticias así cortitas. Publicidad, por supuesto, siempre íbamos a tener. Y veis la sección de trucos. Pues trucos, efectos sonoros. Si en vuestro videojuego queréis incluir un buen efecto sonoro, una rutina de código que os servirá es esta. Y te daban aquí el código, súper pequeño, que había que usar una lupa. Ya os digo que ni en vivo se ve bien el código, pero a ver si enfoca. Ahí lo tenéis más o menos. Y te daban un código pues para hacer una rutina de sonido, en este caso. Bastante curioso. Además decían, se activa con Randomizer Insert de 2400, ¿no? Esta era la sección de trucos de la microhobby, bastante, ¿ves? Cómo hacer un scroll simplificado. Que hacer scroll, bueno, los que no sois programadores normalmente lo sabéis, pero es algo complicadillo en los videojuegos. Hacer que la pantalla se mueva de forma fluida, etcétera, etcétera, pues bueno, tenía sus cosas. Antes era que el personaje llegaba hasta el final y entonces pasaba. Se cargaba la nueva pantalla, pero claro, si quieres que vaya de forma fluida, sobre todo en ordenadores antiguos con muy poca memoria, eso requería de técnicas bastante potentes, ¿no? Bueno, aquí fijaros en la sección de programas microhobby, estos son programas seguramente enteros que enviaba a la gente. En este caso, por ejemplo, hablan del Pupurri MC, que dice, tras este simpático nombre se esconde un programa serio que ayudará a todo aquel que le guste del código máquina. Supongo que dirá para qué sirve. Para convertir decimales en hexadecimales o viceversa. Un conversor de números decimales a hexadecimales. Y aquí, pues todo el programa para que tú te lo copies y lo uses. Madre mía. Luego aquí, otro, imagino que el que firma es el lector que envió el código, ¿no? Y es un juego que es el Frogger, el famoso Frogger, pero imagino que su propia versión, porque además aquí yo veo muy poco código, supongo que es cortito. Tendrá que superar una serie de dificultades hasta alcanzar su meta definitiva. Sí, el Frogger es el famoso juego de la rana que tiene que cruzar en la carretera. Sí. Pues entiendo que es una versión hecha en Basic con este lector. Ah, bueno, aquí está, ya decía yo que me faltaba código. Estaba aquí todo lo que faltaba, ¿veis? Bueno, pues más publicidad. Noticias sobre programas, por aquí hablan del Kung Fu, por ejemplo, del Objetivo Moscú, pues de diferentes juegos, con sus reviews, con sus notas, que en este caso eran estrellas. Aquí, a ver, perdón, que no lo veis. Ahí teníamos pues originalidad, 3 estrellas, gráficos, 4, movimiento, 5 estrellas, valoración, 4, por ejemplo. ¿Vale? Como veis, se puntuaban, aparte de que se comentaban, se decía, pues aquí tenéis por ver datos curiosos. Pues el Objetivo Moscú es de US Gold, distribuido por RB para 48K.
tipo de juego arcade y precio de venta al público 2.100 pesetas. ¿No? Los que decidían la tipografía del grafismo no tuviesen en cuenta los epilépticos. Bueno, tampoco había mucho más decir en esta época. Pues ya veis, aquí programas y ponían siempre nuevo, porque era recién salido. Luego hablaremos de esto también. Un momento, ¿ese cuál es? Sí. ¿Era Snooker? El snooker, sí, de billar. Aquí el Pitfall 2 es, aquí te puedo hacer que, no, ya está quitado. A ver si consigo se vea más o menos entera. Bueno, sí, más o menos. Pues ya veis, la Micro Hobby era una revista bastante chula. Yo creo que por diferente, porque insisto, hoy en día tú te compras una revista de videojuegos, una revista retro, y básicamente se voy a contar la historia de un videojuego, y al final son historias que ya te sabes mil veces. Y las revistas de videojuegos actuales, pues básicamente te hacen reviews de juegos y casi no traen más noticias, no traen chicha. Pero aquí fíjate, construir tu propio joystick, pues me parece un añadido súper guay, igual que lo de programación. Me parece un añadido que no todo es review de juegos y ya está, ¿no? Y aquí, pues oye, con el esquema electrónico de cómo hacerte el joystick, una movida que, pues oye, había quien se lanzaba y se ponía a construirse. Bueno, impresoras, si tenías que hacerte la caja, ¿cómo te hacías la caja esta de plástico? Pues a ver. Bueno, la mitad parece de madera, ¿no? También te digo. O de madera, sí. Exacto. Y luego el código para que funcione tu joystick, claro. Luego, bueno, también Micro Hobby vendía los cassettes, aparte, si no recuerdo mal, por 395 pesetas, con software que distribuían. Por ejemplo, en este tenían Alice en el País de las Maravillas, un juego de dados, un squash, un desensamblador para leer código máquina, por ejemplo. Bueno, un dominó, un musical para hacer melodías, pero bueno, bastante curioso. El Spectrum puede hablar, segunda parte, porque claro, al ser revista semanal, a veces los artículos se partían en varias semanas, ¿no? Pero nada, que hace un calor. Y aquí pues lo mismo, un programa Basic que introduce los ciclos de 5 vocales, es decir, en teoría ese programa es capaz de hacer hablar al Spectrum y decir vocales, y ya es un avance. Y bueno, todo muy bien explicadito aquí, incluso con las ondas de audio, bueno, bastante. Mira, estadística escolar. Ah, mira, está la sección hardware que os he dicho antes, que empezaba aquí con el joystick, pero también la parte de Spectrum puede hablar, pues también la incluyen como hardware, aunque yo pensaba que sería solo programación, pero igual en la primera parte del artículo hablan de algo de hardware necesario, ¿no? Pues podría ser. Pero luego empieza programas de lectores. Estos sí que son programas enviados por lectores, como os decía antes, que había una sección de este estilo. Y aquí está uno de estadística escolar. Un programa muy útil para todas aquellas personas dedicadas a la enseñanza que precisen de estadísticas y gráficos de evaluaciones. Oye, pues a mí me vendría bien un programita de este estilo. Pues igual me lo programo en el Spectrum. Un Blackjack que envió otro lector por aquí. El Gorila, que no sé si lo conocéis, un juego muy típico de un gorila que lanza plátanos a través de edificios. Bueno. Y luego el consultorio, donde la gente enviaba sus preguntas y se les contestaba. Por ejemplo, soy un asiduo lector de Micro Hobby y en el número 1 tiene un programa que se llama Microcopy. Tengo la costumbre de hacer una copia de cada cinta que compro por seguridad. Gracias a Microcopy lo he podido hacer. Hace unos días compré una cinta de juego, se trata de un simulador de vuelo. Y esta no he podido copiarla porque sobrepasa los 41.471 bytes que admite Microcopy. Mi pregunta es si hay alguna posibilidad de alterar el programa para que pueda admitir más bytes o si existe otro programa que pueda hacerlo. Y le contestaban, pues Microcopy le permitirá sacar copias de todos los programas con cabecera real. En caso de tener cabecera falsa, como el que usted nos comenta, o sin cabecera, deberá recurrir a un copiador comercial. Pues bueno, esa fue la respuesta que le dieron en este caso. Había, bueno, todo tipo de preguntas, error en trucos, vídeo inverso, unidad de disco. La gente pues lanzaba sus preguntas y Micro Hobby pues contestaba en el consultorio a toda esta gente. Y luego estaba, como os decía, la sección de ocasión, donde la gente pues decía cambio ZX Spectrum 48K, cambio por ZX Spectrum 48K el siguiente lote. Un amplificador de sonido de 25 vatios, un ecualizador estéreo, una mini emisora espía de FM y un pájaro electrónico regulable. Pues bueno, preguntar por José en tal teléfono y se daba en Castellón. En Castellón era en este caso. O vendo interruptor on-off y reset para Spectrum.
compro números atrasados de las revistas inglesas y los computers y los users, no sé qué. Cada uno hacía su oferta o su demanda, ¿no? De compro o vendo de aquello que buscaran. Y aquí pues tú te podías poner en contacto, en lugar de usar Wallapop, este era el Wallapop de la época, ¿no? Publicar en revistas de este estilo todo esto. Y bueno, y este era, por ejemplo, uno de los números. Si queréis vemos rápidamente otro, obviamente no vamos a verlos todos, pero para que veáis más o menos la estructura se solía repetir, ¿no? Teníamos micropanorama con noticias cortas, como veis aquí, trucos, la sección de trucos, programas micro hobby, estos en lugar de ser de lectores son hechos obviamente por la propia revista, publicidad por supuesto, luego las reviews de programas nuevos que han salido, el Tutankamón, el Brax Blues, sección software, convierte tu Spectrum en un puzzle. Y aquí incluso con el diagrama de flujo de cómo funciona el programa y todo, ¿no? Publicidad de ANSOS, pese a ser la micro hobby, había publicidad de ANSOS, que se intentaban colar por aquí. Además, triple página, ¿eh? Son 3 páginas de publicidad en este caso. Y aquí programas de lectores, como veis, pues de submarinas, regresiones, etc. Software, el Spectrum para hablar, el tercero y último, como veis dice i3, ¿no? Ahí, ¿ves? Ahí voy a poner software. Efectivamente, aquí está la sección software, no hardware, justo. Con el programa cargador, que empieza por aquí, todo esto. Ya veis. El consultorio otra vez. Mira, mayo 85, primer aniversario de Dynamic. Se anunciaron, aquí, perdón que no veis, porque hacían un año en el 85 y se anunciaron en la micro hobby. En el 85 no sabíamos ni leer. Exacto, además de verdad. Con el logotipo original de Dynamic, que es este, que está hecho a mano básicamente. Y de ocasión ahí, como veis, más. Pues bueno, hay muchas revistas aquí, hay aproximadamente, yo creo que en la colección del museo tenemos unos 40 más o menos, por supuesto salieron muchas más y ojalá consigamos más. Si queréis hacemos rápidamente el juego de buscar, mira, aquí ya encontraba Ponce. A ver, bueno, creo que lo veis ahí ya, ZX Ponce pone, ¿no? ZX Ponce. Ese Ponce, ahí lo tenéis. Perdón. Aquí es que ya no sé nada de si estaba ahí. Vale, pues gírala, que no se me desordene. Bueno, ya la de antes, sí. Aquí me ha costado, pero estaba ahí. Aquí, por ejemplo, pues a ver si la encontramos. De momento no. Así, ya lo he visto. Es que es muy difícil y más en cámara no lo vais a ver ni de casualidad. Pero ahí en la lanza. Ahí está, Ponce. Es un juego divertido este de buscar a Ponce en las clásicas micro hobbies, ¿verdad? Yo ya te dije que había suspendido lengua. Seguramente sacaba peor nota en lengua porque me pasaba lengua y matemáticas, yo creo. Oye, no se me da mal encontrarlo, ya lo he encontrado otra vez ahí. No se me da mal. Ahí tenéis a Ponce en el lápiz. Está divertida esta portada, ¿eh? Ahí el profesor. Aquí tenemos un laberinto. Porque mira, tenía una sección que es estructura y creación de laberintos. Que es algo típico en programación, el cómo hacer laberintos de forma automática y tal, ¿no? Uy, los laberintos. Sí. Ahí tenemos a Ponce, efectivamente. La entrada de metro, ¿eh? En la entrada de metro, justo. Aquí tenemos, llega el QL español, la aventura está servida, números enteros y por ahí estará Ponce seguro también. Joder, más difíciles. Ya, en el escudo, madre mía. Es que más pequeño imposible. Pero ahí tenéis a Ponce, ¿lo veis? Tenía todo un arte, para esconder su firma. Hombre, hay que tener en cuenta que las ilustraciones normalmente no las hacen en el formato de la revista. Efectivamente. Las suelen hacer en formatos bastante grandes, entonces para ellos no era tan difícil. Efectivamente. Oye, vamos a abrir esta porque a lo mejor este es el viejo archivero.
Bueno, buscamos a Ponce primero, aunque aquí, siendo libros, madre mía, puede estar en cualquier lado. O a lo mejor ahí está el truco y no lo he puesto en ningún libro. Porque... Wow, aquí no lo veo. Voy a hacerte una zona que sospecho y que es demasiado pequeña para verla, que es lo que lleva ahí en el bolsillo. No, ahí pone metro. Es que claro, con tanto libro escrito, esta va a ser difícil. Encima hace un reflejo ahí complicado. Pues no, no lo veo en esta, ¿eh? ¿No puede? No. Aquí, yo por ahí. Y claro, en un lomo sería un poco lo más lógico, pero... Sería quizás demasiado obvio, ¿no? Por eso yo pensaba que igual estaba en otro lado. Pero no lo veo en otro lado tampoco. Bueno, no pasa nada, no vamos a estar aquí en directo parados tanto A rato. ver, yo sí. Yo sí. Espera, que quiero enseñar, ahora te la dejo si quieres. Pero quiero enseñar antes a ver si en esta ya estuviera el viejo archivero. Pero no, me parece que no. Es que cuando he visto esa portada he pensado que a lo mejor... Mira, nuevo floppy disk, es que las noticias son súper chulas a veces, ¿no? Hablaban de libros siempre. Pero no está el viejo archivero. Bueno, si no está aquí en el índice, no va a estar. Comando de lectores, iniciación, consultorio, que hacer, nada. Venga, busca si quieres mientras. Y bueno, ya veis, hay bastantes números, no vamos a verlos todos porque evidentemente pues serían demasiados. Pero así tenéis como una pequeña visión, sobre todo si no conocíais la microhobby, ahora de cara a ver la nueva que vamos a ojear ahora, tenéis una pequeña visión de cómo era la revista en esta época. Ya veis, estamos hablando del año 85 ahora mismo. Ostras, ¿será esto? Ahí pone Ponce. Sí, creo que sí. A ver. A ver si enfoca, pero sí que parecía... Al revés, sí que se apoya porque con el movimiento... Ah, no, pero sí, ya se ha visto que pone Ponce, sí. Es... Ahí, Ponce, exacto. Muy buena esa. Madre mía, Muy buena. Espera, espera. Que estas hay que tocarlas con cuidado, ¿eh? Pues eso, ya veis que las portadas de Ponce eran chulísimas. Y ahora ya, al ver que no está aquí la sección del viejo archivero, ahora me surge la duda de si era en esta revista en la que escribía el viejo archivero o no era en la microhobby y era en otra, pero yo hubiera jurado que era en microhobby. Pero me puedo equivocar, ¿eh? Me puedo equivocar. O a lo mejor en el año 2 todavía no escribía. Vamos a hacer una cosa, vamos a avanzar un taco de revistas hasta, por ejemplo, mira, aquí tenemos el año 3. A ver si es que empezó más tarde o algo parecido. Voy a avanzar un taco. Y aquí tenemos, esta es, esta es la última del año 2. Bueno, la última no, pero es el número 44 y aquí saltamos año 3, número 78. ¿Vale? A ver si aquí... Todavía era semanal, eso no lo he comentado, pero poco a poco la revista pasó a ser quincenal, mensual. Creo que llegó a ser bimensual antes de cerrar ya. O sea, poco a poco intentaron salvarla, pero llegó un momento que ya fue imposible. Pues bueno, esto es año 3. Estamos hablando de mayo del 86. Y no, sigo sin ver por aquí productos nuevos, profesor particular, código máquina, vulnerabilidad, los justicieros del software, Top Secret, la Biblia del hacker, Micromanía, consultorio de ocasión. Mira, se podían pedir números atrasados, los pedimos a ver si nos los envían. Que estos no los tengo.
Bueno, pues ya veis que el formato se mantenía más o menos. Obviamente cambiaba un poco la maquetación, pero más o menos. Mira, estos eran, toda esta guay, eran los cursos de programación que sacaban, que lo hacían en formato de doble página. Y la idea era para que tú te arrancaras esto y te lo pudieras encuadernar, como tu pequeño manual de programación, ¿no? Esto se llamaba código máquina, esta sección, creo que te recordar. Como veis, era así, a 2 páginas por hoja, vaya. Bastante chulo. Pues luego veréis también esto que relación tiene con lo actual. Y bueno, mira, Micromanía, que luego se convirtió en una revista. La revista Micromanía, pues tiene pinta de que aquí, cedido por Micromanía, ya se editaba en esa época. Entonces, pues se ve que hacían publicidad de sus propias revistas, como veis, entre ellas. Y ahí tenéis la Biblia del hacker, también. Bueno, bastante guay. Microfile, base de datos para el sistema MDS de Pinsoft. Ay. Es que estaba muy chulo porque, claro, hablamos de una época sin internet, entonces la forma de distribuir programas era imprimirlos en una revista. Es que yo creo que no nos hacemos una idea de lo que estamos hablando. Mira, aquí hablan de un cambio de dirección, que se mudaron a la carretera de Madrid-Irún, en este caso. En la sección de ocasión, otra vez, pues eso. Bueno, Spectrum 128, el Summon. Este es uno de los Spectrums más chulos que tenemos, uno aquí en el museo también. Un día lo sacaremos para enseñarlo. Pues bueno, esto era la Micro Hobby en el año 85, 86. Ya os digo, duró hasta el 92, pero no tenemos tantos números. El último que tenemos, si os fijáis, es el número 83 del año 3. ¿Vale? Aquí vuelve el legendario Batman. Bombjack nunca muere, transferencia de datos entre periféricos. Como digo, es que no me gusta porque no solo hablaba de juegos, era bastante completa la revista. Y aquí, pues eso, tenéis una vez más las secciones muy parecidas a las que estábamos viendo. Aquí ganaron un poco en páginas, ya llega casi a las 40, o sea que se nota que hacían su esfuerzo, porque rellenar 40 páginas a la semana no es fácil, ¿no? Pues bueno, como os decía, todo esto nos lleva a la Micro Hobby del año 2025, ¿vale? En el 92 dejó de editarse porque ya era insostenible, ya los microordenadores empezaban a caer, ya casi no vendían, el PC estaba ganando la batalla, digamos, y se acabó la Micro Hobby. Pero, pues bueno, una persona que es José Luis Sanz, que es la persona responsable de la nueva Micro Hobby, que está detrás de esta revista, pues se ha echado los trastos a la espalda, digamos, ¿no? Y se ha decidido adquirió lógicamente los derechos de Micro Hobby y se ha decidido a editarla, como veis aquí, 33 años después. Se dice pronto, 33 años después. Y bueno, pues ya vais a ver que yo creo que uno de los aciertos de Micro Hobby, de la nueva Micro Hobby, es que sigue exactamente la misma línea, o prácticamente la misma línea, salvando las distancias evidentes que hay que salvar por la diferencia de años, pero bueno, prácticamente la misma línea. Es decir, la sensación del papel es la misma, es un tipo de papel muy parecido. Es verdad que al estar envejecido también ha cambiado el tacto, pero bueno, muy parecido. El tamaño de revista, no sé si es exactamente igual, no, es un pelín más larga. Un pelín, pero nada, como veis, muy poco, prácticamente igual. Las secciones, si os fijáis, ya aquí empezamos a ver cosas que nos suenan, a lo que hemos visto. Micropanorama, vuelve a la sección de noticias cortas. Hardware, tenemos sección de hardware. Coleccionable, luego veremos esto. Y luego microhistoria, esta evidentemente sí que es una sección nueva, donde, pues, como es lógico, también van a hablar un poquito de historia. No tiene sentido solo hablar de actualidad, que es de lo que más hablan, yo creo, pero también van a hablar de... Los 80 hacen 20 años y a mí no me convence de lo Bueno, hace un poquito más, hace un poquito más. Y bueno, pues cosas chulas que yo creo que han hecho en este número, por supuesto es el homenaje a Ponce, creo que es un homenaje muy merecido. Además la portada se parece mucho a la portada de la primera Micro Hobby, que no os puedo enseñar porque no la tengo, pero aparecía también este mando y era un niño con ET en la cesta, si no recuerdo mal, porque era en la época del ET y todo esto, ¿no? Con lo cual han sabido hacer buenos homenajes. Pues que además, bueno, cuando vemos la entrada, ya veis que el índice es prácticamente igual. Es que han respetado mucho
el espíritu, ¿no? Aquí la firma todo el mundo. Y aquí la editorial también está guay, me gusta. No voy a ver todos los artículos, no os preocupéis que no voy a leeros la revista entera, pero sí detalles que me han gustado, que es que la editorial la firma el último director de Micro Hobby. Y cuenta la historia de cómo en el último número se despidió con un hasta pronto. Y aquí comenta él, bueno, ha pasado más de lo que esperaba, pero estamos de vuelta, ¿no? Con lo cual es bastante bonito, ¿eh? Enero del 92 es cuando escribió aquella editorial, despidiéndose. Mira, ahí tenemos efectivamente la portada original, que nos ha puesto Trasca. Pues eso, en la editorial, Amalio Gómez, que era el director en aquella época, fue el último director de Micro Hobby, hablaba un poco de eso, de que ya no daba para más y que, bueno, que hasta pronto, pero que si hasta pronto se prolongó bastante. Amalio ha escrito esta editorial, pero en principio no sé si va a estar en todos los números de Micro Hobby. Ha sido una especie de homenaje también. De hecho, se despide con un hasta pronto otra vez, que es también bastante curioso, ¿no? Que acabe la editorial exactamente igual que hace 33 años. Aquí, hablando de publicidad, pues bueno, ya veis que está la Micro Hobby y hay otra revista que es Pixels, que es de la misma editorial que edita ahora Micro Hobby, que es Hecho con Pixels. Si os interesa, pues bueno, aquí tenéis hechoconpixels.com para comprar la revista porque no se va a vender en kioscos. ¿Vale? Dado que la tirada de esto va a ser muy limitada y muy controlada, porque es una revista muy de nicho. Independiente. Es independiente y además hoy en día tampoco existen muchos kioscos en los que distribuir la revista. Con lo cual, quien esté interesado en la revista tiene que estar atento a la web y cada vez que vaya a salir un número se pre-reserva. Es decir, una vez se han impreso las revistas, se imprimen las que se han vendido, no se van a vender más. Así que quien esté interesado tiene que saber eso, ¿no? Que, por razones obvias, que es, oye, ojalá sea un exitazo y puedan permitirse editar miles y miles. Pero de momento se hace, entre comillas, bajo demanda, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Repaso rápido al índice, pues como os decía, tenemos Micropanorama, tenemos Micro Hobby 84-2025, pues obviamente hay un artículo hablando de qué ha pasado en todo este tiempo, ¿no? Que ha sido. Pero luego hay secciones que veremos que me parecen muy acertadas, como por ejemplo, pon al día tu viejo ordenador. Para la gente que tenga pues un Spectrum, un Astro en casa desde hace años, que no se acaba nunca, y de repente, gracias a esta revista, se anime, lo saque, lo desempolve y diga, vale, y si le tengo que hacer algo de mantenimiento quizás, ¿qué le hago? ¿Cómo lo reviso? ¿Cómo lo limpio? ¿No? Bueno, hablan de Botec, que son unidades modernas para modernizar los microordenadores clásicos, ponerles USB, ponerles tarjetas SD, ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos juegos en Basic, que esto nos ha perdido, tenemos programación, tenemos artículos, tenemos el viejo archivero, que luego hablaremos de él también, y el consultorio y de ocasión, las dos secciones vuelven, incluso de ocasión. Es decir, van a tener una sección en papel donde la gente envíe sus ofertas. Sí, Wallapop. El Wallapop en papel, va a seguir existiendo exactamente igual, me parece mágico que hayan hecho esto. Y bueno, pues aquí tenéis, Micropanorama, exactamente la misma estructura, pero con noticias modernas, es decir, hablando de juegos que han salido en 2025 o hace poco, en los últimos años, ¿no? Y como digo, esto es un acierto, porque si Micro Hobby hoy en día tiene sentido, es porque el mundo del microordenador ha resurgido, ¿no? Y hay mucha actividad independiente y hay mucha gente haciendo juegos. Aquí, como veis, hay una aventura point and click para Amstrad, aquí se anuncia otro juego para Spectrum, uno para Commodore, y son juegos que están saliendo hoy en día. De hecho, hay aquí una pequeña sección que me parece muy interesante del debate de Micro Hobby que proponen, y le hablan al lector y dicen, oye, hablamos continuamente de homebrew, ¿no? De juegos caseros, hechos en casa, por aficionados, pero que no son profesionales, y el debate que proponen aquí es, ¿en serio debemos llamarlos así? No son juegos indie y punto, es decir, juegos tan profesionales como los que hacía Dynamic en su casa también, porque Dynamic empezó en su casa haciendo los juegos y vendiéndolos, y la gente les consideraba profesionales. ¿Por qué tenemos que seguir denigrando a la gente que hoy en día en su casa hace juegos y tienen la misma calidad prácticamente que aquellos, ¿no? A veces más. No se le ocurre, tienen más cariño por lo que hacen. Me gusta porque aquí abren como un pequeño debate sobre... Y además dicen, opinad, y nosotros llamaremos a esos juegos como vosotros digáis. Como que dejan en el lector la decisión de, ¿tenemos que seguir llamando homebrew a esto o casero? O lo podemos llamar juegos y punto, ¿no? Más noticias. En otros ámbitos, el hecho de que sea casero es positivo. Claro, en un la restaurante. gastronomía, por ejemplo, Exacto. la gastronomía, la tarta casera es mejor que la industrial. Y claro, otra cosa curiosa es que la publicidad, lógicamente, es actual
pero además con mucho sentido. Pues oye, se ha editado un libro sobre Freddy Harvest, un juego clásico de Dynamic precisamente, pues ¿dónde tiene más sentido publicitarse que en la microhobby, ¿no? Pues como veis la publicidad es ahí, bueno, más micronoticias, noticias breves, un nuevo comienzo, obviamente hay un poco de... En este número hay un poco o mucho que hablar sobre la vuelta al microhobby, evidentemente se merecen sus propios artículos, ¿no? Y claro, es publicidad de una empresa que vende juegos en cassettes a día de hoy, porque estas empresas existen y mucha gente a lo mejor no lo sabe. Pues ¿dónde tiene más sentido anunciarse que aquí? Como veis? Pero no antiguos, sino nuevos. Claro, juegos nuevos que graban en cassettes. E incluso te graban un cassette con USB, que no sé si se ve aquí, más o menos. Pero son juegos para Spectrum, para Amstrad, que se venden hoy en día. De hecho, tú, si creas tu propio juego, pues podrías hablar con la empresa para que te lo graben, te lo vendan, ¿no? Este tipo de cosas, pues bueno, se anuncian aquí, claro, por fin esas empresas tienen donde anunciarse. Era seguramente un problemón para ellas. Bueno, aquí tenemos el artículo que todo el mundo espera, que es el legado del microhobby. Mirad, aquí está la portada original, la que os decía antes, que es el homenaje, la tenéis aquí. Bueno, este artículo lógicamente tiene mucho sentido aquí. Entrevistas a personajes importantes de aquella época, Gabriel Neto, que estuvo en Microhobby, que creo que fue director, si no recuerdo mal, de Microhobby. Bueno, Amalio Gómez, que como hemos dicho fue el último director, José Emilio, bueno, hay varias entrevistas por aquí. Y como veis también vuelve la sección hardware, resucita de mi ordenador, lo que os decía antes. Oye, tengo un Spectrum en un armario desde hace 20 años. ¿Qué debería hacer antes de encenderlo? Y te dicen, pues mira, mide bien el voltaje de tu transformador por si está estropeado, que no quemes el ordenador, el teclado, cámbiale la membrana si está estropeado, la señal de vídeo, conviértelo a vídeo compuesto para verlo en una tele actual, porque si no, ¿dónde lo vas a enchufar, no? Ostras, no, hay teles que ya no Claro, tienen ni claro. autoconector. Efectivamente. Entonces aquí te hablan de cómo hacerlo para Spectrum, de cómo hacerlo para el Amstrad, lo está luego, no sé ahora dónde, pero luego estaba el Amstrad, bueno aquí lo tenéis, el Amstrad, CPC, el Commodore, por si lo que tienes es un Commodore, pero fijaros, incluso con el esquema del conector de vídeo, por si te lo has de hacer tú y todo, te dan. Que hay cosas, todas las tú lo has comprobado, de Sí, buscar sí, un claro. esquema de conexión de algún Exacto. circuito, a veces no es tan fácil, ¿eh? Aquí una cosa que me ha gustado es que uno de los que firma este artículo es Manuel Cuenca, que es un conocido nuestro organizador de Retrópolis, miembro de usuarios de agua, de amigos usuarios de Amstrad, y que de hecho se dedica en todas las ferias a reparar ordenadores, o sea que me ha hecho mucha ilusión que participe aquí en un artículo. Y luego, como siempre, MSX, el típico olvidado, a MSX le han dedicado esta cajita. ¿No? Básicamente explican que hay tantos modelos de MSX que no se puede hacer lo mismo que han hecho con Spectrum, con Astra o con Commodore, que cada modelo era un mundo, entonces no se puede hacer esto. Pero bueno, dan algún consejito aquí en esta caja. Bueno, publicidad de Retro Virtual Machine, que es un emulador que hace un valenciano, de hecho, un alicantino es, si no recuerdo mal, que es gratuito. Y se ha gastado el dinero en publicitarse una microhobby. Vaya. Me parece súper chulo. Yo creo que es una ilusión de niño que le hacía, ¿no? De yo quiero salir en la microhobby, y seguramente ha dicho, va, pues la apoyo poniendo una página de publicidad de mi software que es gratuito, que es software libre y que cualquiera se puede descargar. O sea, pero bueno, muy chulo. Un emulador muy bueno, ¿eh? Yo lo he probado y es muy chulo. Como les decía antes, microhistoria, pues es lógico que hablen de la historia. En este caso han elegido el 40 aniversario de Abusin Bell, que ya tiene tiempo. Mira, el Rocky, buenísimo. Ahí. Ah, bueno, sí, Brian. Está en la pared. Tenemos el cartel de Rocky, lo tenemos aquí en la pared en el museo. ¡Hey, Gochaler, qué tal! Gochaler, espera. Ah, vale. El emulador de Retro Virtual Machine, muy chulo. Pues vino hace 2 años aquí a dar una charla en Retrópolis, su creador. Creo que fue hace 2 años, si no 2, 3. Bueno, pues artículo de historia, en este caso dedicado a Abusin Bell Profanation, o el juego de la puta gota, como otros dicen. Aquí hay más páginas, ¿no? Entiendo. Sí, muchas más, porque al no ser semanal, fíjate que tiene 74 páginas, frente a las 30 y pico que tenía la versión semanal. Fijaros que vuelven los mapas de todo el juego, ¿no? Algo que era muy necesario en aquella época en las revistas y que les costaba mucho de hacer. No había guías ni... Claro, las guías eran las revistas. Y aquí tenéis, para jugar a la Abusin Bell, pues tenéis un mapa. En los propios libros, Exacto. en los cassettes, había cosas. Un artículo sobre la Gotec, que es esta forma de ponerle unidades USB a los ordenadores antiguos. Como digo, y creo que ha sido un acierto darle un enfoque actual a la microinformática, no ser
solo una revista de recuerdos, Recordar, ¿no? sí, Que no sea todo hablar del pasado, sino hablar del presente, la microinformática, porque lo tiene. Y ahí yo debo decir que estoy muy a favor del enfoque. sí. A ver, quizás es más arriesgado porque llegará un punto en el que la gente ya no quiera jugar a esos juegos porque se haya pasado de moda o no. Es que no dejan de salir juegos, o no. es que, claro. Claro. Pero quizá el recuerdo siempre va a estar y la cosa nueva, pues a lo mejor no estará siempre. Pero bueno. Exacto. Fijaros que vuelve también la sección de cómo programar en el formato libreto que os decía antes, de doble página, para que tú te lo arranques y te lo guardes. Yo no pienso arrancar esto, por supuesto, pero... Pues yo sí. Como veis, tenéis aquí un manual bastante bueno, muy recomendable. Insisto, y esto para que os quede claro, para cualquiera que no sepa nada de programación, Dice paso a paso las letras. paso a paso. Esto va enfocado, de hecho, la persona que lo ha escrito, cuando empezó no sabía nada de programación. Y ya tiene juegos publicados y bueno, y lo ha hecho bastante bien. Entonces, está guay porque yo creo que es otro acierto, que esta sección no la haya escrito un informático. ¿Sabes? La haya escrito alguien que hable, digamos, el mismo idioma que la gente que no sabe programar, porque si quieres enseñar a programar a alguien, pues oye, No seguramente... sabe lo que es concatenar, por ejemplo. Por ejemplo. Efectivamente. Pues bueno, ya veis, tenéis aquí una sección que va a durar más números. Obviamente, aquí no han terminado de enseñarte a programar, a hacer tu juego, pero ha empezado la sección. Publicidad de GamePress, obviamente una editorial de libros también muy conocida. Y aquí programas microhobby, una vez más, como veis, código, vuelve el código con el mismo formato, el mismo color. Ya, claro que Es que me gusta este respeto por el original que han tenido. Me parece, sin ser viejuno, es sencillamente continuista. Y yo creo que está guay. Yo creo que está bastante guay. Pues aquí lo tenéis. Un juego, una entrevista a Carlos Abril, que trabajó mucho, por ejemplo, en Dynamic, que fue encargado de varios de fútbol, Carlos Abril. Bueno, pues y con muchas más cosas, por supuesto. Aquí entrevistas a programadores, que también parece guay. Y como veis, vuelve la sección de programas, que antes ponía nuevo y ahora pone viejo, claro, porque ahora hablan de juegos antiguos. Pues oye, una review de Sir Fred, un juego clasiquísimo donde los haya, buenísimo. Y le hacen su review, no sé si, sí, efectivamente tiene las estrellas y todo aquí, como veis lo puntúan. Este en concreto es por José Luis Sanz, que es el editor de la revista. Pero lo que me gusta es que, como veis, hablan de varios juegos viejos, hacen reviews de juegos, que está bien, lo veo chulo. Como veis, hay bastantes, de hecho. Pero, ¡pum!, también hay nuevo. Y hablan de juegos actuales que acaban de salir. El Arlo ha salido hace muy poquito, y aquí está su review. Ojo, yo insisto, porque yo también me costó corroborar que es nuevo, porque lo han hecho ahora. Exacto. Lo hacen en un formato que puedes poner en tu ordenador. Efectivamente, en tu Spectrum original. Eso y es. funciona. Eso es. Spectrum No original. es que yo escribo el código, lo guardo en un tal y lo puedes Y lo juego en mi puedes ordenador. rular tú en tu ordenador. No, es para jugar en el Lo Spectrum. rulas en el Spectrum. Claro, claro, Y lo juegas. efectivamente. Incluso tienen el formato a veces del cassette, la portada, lo hacen todo tal cual como estaba. Efectivamente, no, antes se dice en cassette. Pero porque se yo puede. dije, a ver, nuevo, pero... ¿Qué significa nuevo? Claro, ¿no? ¿qué significa nuevo? Nuevo significa creado hoy en día, pero para un ordenador antiguo. Muy curioso y Exacto. me parece Y maravilloso. como veis, pues bueno, los gráficos tienen relación con cómo eran en su época, porque evidentemente tienen que ser así, corresponden con un ordenador clásico. Y como veis, pues hay varias reviews de juegos nuevo-viejos, no sé cómo llamarlo, New Old Stone, no sé qué suele decir. Ahí, como veis, bastantes con sus reviews, muy bien contados, además con su puntuación y todo, que a mí siempre me gusta que la gente se moje y puntúe. Hay revistas que no se atreven a puntuar. ¿Y lo puntúa la propia revista o el que firma? No, el que firma. Aquí, por ejemplo, firma un tal José Luis Rodríguez, que no sabemos quién es, pues tiene la puntuación en principio suya, que yo sepa, que yo sepa. Esta es la versión para MSX, aquí hablan de uno para Commodore 64, como veis, lo que decíamos antes, se han abierto a todos los microordenadores, lo cual, otra vez más, creo que es un acierto. Más juegos aquí, Fantomas en el Museo, ROM 5, ya veis, bastantes. Hay de aquí 1 y 2, son aventuras gráficas, si no recuerdo mal. Exacto, sí. Es un point and click, hecho para Amstrad, es que es muy curioso. Y luego cargadores, los famosos pokés, que se pueden meter en determinados juegos, pues para trucarlos, para hacer cositas, pues aquí hay algunos para Arlo, para Fantomas en el Museo,
para el Herbie. Sí, cambiabas textos también a veces, ¿no? Sí, se podían hacer, depende del cargador, pues podías hacer unas cosas u otras. Pues aquí está esa sección para que te dan ese código para hacer ese tipo de cosillas. A veces era por actividades infinitas, o a veces era saltarte una pantalla, pues depende, ¿no? El cargador, al final era, entre comillas, vamos a decirlo, un truco, un hackeo, Un mod, juego, ¿no? lo que le llaman ahora un mod. Más o menos. Y fijaros, otra sección que vuelve que también me gusta mucho. Insisto, yo hoy me ha surgido la duda de si antiguamente también era en Micro Hobby o era en otra revista, No. porque aquí no la he encontrado. A lo mejor son números más... Puede que sean números más nuevos o algo parecido. Manzanas. ¿Cómo? No sé, dice Drasca manzanas. Ah, por las aventuras gráficas. Lo de hackear. Pues sí, vuelve el viejo archivero. Mira, Challenger conoce al viejo archivero. Para quien no lo conozca, era una sección muy típica. Yo creo que de Micro Hobby, pero insisto, hoy me ha surgido la duda, me puedo equivocar. Donde Andrés Samudio, que era el director de Aventuras AD, Aventuras AD era una empresa muy importante española que hacía aventuras conversacionales para Spectrum, para microordenadores en general, y que era una subsidiaria de Dynamic, ¿vale? Pues bueno, era una empresa valenciana además, para orgullo del Museo de Informática de Valencia y de todos los valencianos, y Andrés Samudio, que era médico, pero le gustaban mucho los ordenadores, las aventuras, y entonces fundó, además de tener su consulta de médico, por las tardes se dedicaba a esta empresa y tenía gente contratada y bueno, salieron muchos juegos de aventuras AD muy interesantes y él tenía una sección en la revista que era el viejo archivero, donde contaba además con un tono así como si fuera eso, un personaje de ficción que conoce muchas historias, que vive ahí como eremita, ¿no? Bibliotecario, sí. Y la gente pues podía preguntarle cómo pasarse alguna aventura o cuando te quedas enganchado, o él te contaba una historia de una aventura o cosas parecidas, ¿no? Y ha vuelto la sección, pero no solo ha vuelto la sección, es que ha vuelto escrita por el mismísimo Andrés Samudio. Andrés Samudio a día de hoy, yo imagino que si no supera los 90 años, poco le falta. ¿Vale? Poco le faltará. Es una persona que hemos querido traer a Retropolis más de una vez y ha costado, entre otras cosas, por la edad. Aún así, no perdemos la esperanza y ojalá venga el año que viene, ¿eh? Pero bueno, me parece muy bonito que vuelva el viejo archivero, que vuelva a la sección, pero además que vuelva escrita por la misma persona, porque Andrés Samudio, no, como he dicho, no es informático, es médico, pero si se metió en este mundo es porque le encanta escribir y le encanta contar historias, con lo cual escribe muy bien. Y estas secciones daba gusto leerlas, la verdad. Pues fijaros, ha vuelto, además con un estilo muy de viejo archivero, ¿verdad? Muy chulo, como veis, muy guay. Algo que me parece chulo también es una tira cómica tipo el jueves, ¿no? Ya que Jesús Martínez del Vas, que dibuja para los jueves también, y ha metido aquí una tira cómica además graciosa, porque este representa a José Luis Sanz, el editor de Micro Hobby, y hay un entrevistador que le dice, pero bueno, la revista va a hablar de Spectrum, ¿no? Y dice, bueno, sí, Spectrum y colores y otros micros, y dice, bueno, ya, pero sobre todo Spectrum, ¿no? Bueno, sí, pero, a ver, pero estarán los clásicos, ¿no? Samudio, no sé qué. Dice, bueno, sí, pero también habrá gente nueva. Dice, pero, a ver, la portada, si no está Ponce, bueno, vais a hacer, o sea, ahí como el típico pesado, ¿no? Es como una ironía, vais a respetar lo viejo, lo vais a cargar, tal, es una tira cómica, bueno, muy divertida, la recomiendo leer también. Y nada, ya estamos acabando, fijaros, la última página, consultorio, una vez más vuelve el consultorio. En este número todavía no hay consultas, creo. No, perdón, sí, ya hay consultas, justo. La mayoría de consultas son sobre la propia revista, ¿no? Claro, sobre, oye, entonces ¿cómo me suscribo? O cada cuánto va a salir, ¿no? Pues bueno, las primeras consultas son de ese estilo, pero obviamente en un futuro seguro que... Y de ocasión. Y vuelve de ocasión. Sony Trinitron. Bueno, aquí hay que hacer un matiz, y lo explican en la introducción. Esta sección, lo que tiene en este número son anuncios falsos, de prueba, para que la gente entienda cómo serán los anuncios, ¿vale? Pero no son de verdad. Ahora quiero una Sony Trinitron. ¿Veis? Pero entonces dicen que sí, que quieren que vuelva a sección de ocasión, en papel, para que la gente se comunique como lo hacían. Lo único, claro, que tú pondrás pues, tu usuario de Twitter o de Instagram o tu email. Obviamente no pondrás tu teléfono de casa o tu dirección de casa, pero... Como era, un apartado de correos. Exacto. Un apartado de correos. Pues con su lógica modernización, que sería esa, ¿no? El poner tu Twitter en lugar de tu teléfono, pero vuelve con el mismo formato y me parece precioso también esto. Así que bueno. Y nada, hemos terminado, ¿eh? Como veis, esta es la última página, contraportada. Aquí te hablan de que, para que lo sepáis también, que la Micro Hobby se vende en papel, pero también en digital. En digital es un poquito más barato. También te puedes comprar el pack de las dos, papel y digital, o solo papel.
Y van a empezar a sacar cassettes virtuales también, que se venderán aparte, igual que se hacía antiguamente, donde van a distribuir pues, demos de juegos y cosas parecidas. De esto todavía no sabemos mucho, sabemos que lo han anunciado aquí, cassettes virtuales. No sabemos más de momento, supongo que pronto nos dirán en el siguiente número cositas. Y nada, la contraportada, un homenaje a Bush y Melton Organization, muy chulo, la verdad, con muchas gracias jugadores aquí abajo, y no lo veis, perdón. Ahí lo tenéis. Así que esta es la nueva micro hobby. Como os digo, para mí, me gustaría hacer una crítica seria desde el punto de vista de cosas buenas y cosas malas, pero sinceramente no se me ocurre ninguna cosa mala que decir. Venga, voy a decir una, el precio. Vale. No es muy barata, pero también lo entiendo, es que no es barato editar hoy en día una revista y más si la tirada es Además, relativamente es corta. suficientemente buena y creo que Sí. tiene un contenido suficientemente interesante como para que no fuera independiente. Exacto. Y el hecho de que lo fuera, de que lo sea, pues implica que... Para que os hagáis una idea, cuando digo que no es barata, como el precio público obviamente no hay ningún problema por decirlo, la revista solo papel más gastos de envío a mí me ha costado 14 euros. Como digo, es un precio para una revista, un precio serio, es importante, pero sinceramente es que yo no creo que fuera capaz de editarla a menos precio. Es que es lo que hay, es que es lo que hay. No es posible editar una revista, yo no sé cuánto habrá editado, 2000 números me parece demasiado, no creo que haya podido editar tantos, ojalá, no sé si han dado datos de cuánto han impreso. Pero claro, eso es una tirada corta y no es fácil sacarlo barato. Y oye, es lo único que se puede decir, que evidentemente no es que sea barato la revista, pero es que es lo que hay, es que no se puede hacer mejor, yo creo. Así que bueno, esto es una forma de explicar cómo suscribirse y toda la vaina, bueno, a través de la web, hechocomPixels.com, que es la editorial, ahí te puedes suscribir y la recibes en casa, pues cada 3 meses y medio creo que es la intención. Creo que eran unos 4 números al año lo que pretenden Lo que dice sacar. Trasca también es verdad, que 14 euros, que podría ser... Es caro para un chaval, no sé, sí. No sé, decir, igual 1400 pelas, por decir más o menos. Claro, eso como precio de revista es caro. Fijaros que aquí estábamos hablando de menos... Bueno, aquí ya ha subido a 135, antes eran 95 pesetas, pero vamos, que es casi 10 veces más. Claro. Pero bueno, que es normal, es normal. También, insisto, son más páginas que la clásica, todo suma. Pero bueno, que desde el Museo de Informática, como digo, estamos muy interesados en seguir la pista de esta revista, creemos que es muy interesante. Vais a tener los números en la biblioteca de informática, en la sección del museo. Y yo personalmente estoy suscrito porque este es mi número personal, este no es el del museo, este es el mío. Porque me parece súper interesante todo el contenido, la gente que ha participado en ella. Y desde aquí, pues yo les doy la enhorabuena por lo que han hecho, porque creo que es arriesgado, es difícil. No sabemos si durará 5 años o 5 meses, pero Da igual. ojalá dure mucho, porque a mí me aporta bastante. Y creo que es una iniciativa bonita. Y yo estoy muy a favor del papel y de las revistas, que a mí siempre me han gustado como formato. No sé si quieres aportar algo más. No, porque, a ver, yo he seguido un poco la historia y lo que ha ido compartiendo, pues tanto tú como otros amigos creadores de contenido que también han ido, pero no, al no consumir no era algo que me interesara especialmente. Sí que me resulta curioso y sobre todo, Exacto. entonces lo que dices tú, ahora el papel es como el lujo. Sí, A sí. tenerlo en digital, en PDF, es como mucho más accesible y mucho más fácil. Vas a Amazon y te descargas. Y se puede recordar que la venden en digital, no hay ningún problema, más que yo soy de papel. No, el papel es como el lujo, claro. Exacto. Muy bien, pues bueno, esto es un poquito lo que os queríamos contar hoy. Ya os he dicho al principio que no iba a ser un directo muy largo porque hoy vamos a hablar especialmente de micro hobby y ya os hemos ¿Un hablado de artículo del Museo de la Informática en el Micro Hobby lo ves? ello. Puede haberlo algún día, si no un artículo, incluso un anuncio, no sería descabellado. Hazte amigo del museo. Hazte amigo del museo, por ejemplo. Pues oye, lo vamos a pensar, lo vamos a pensar. A ver, obviamente no tenemos presupuesto para pagarnos un anuncio, pero bueno, se puede hablar con ellos, intentar hacer un trato, hacer un algo. Pero sí, no está mal tirado, ¿no? Para nada, para nada. Así que, oye, lo pensaremos. Pues
Pues nada, como os decía, esto es un poco lo que os queríamos enseñar hoy. Queremos enseñaros nuestra colección de micro hobbies. Insisto, me encantaría que fuera mucho más grande, pero es lo que tenemos y estamos muy contentos con esas donaciones, evidentemente. Además vienen, no lo he dicho, pero vinieron todos de la misma persona delante. Están todos igual de bien porque vinieron juntos a la vez, ¿no? Y en un futuro, pues como veis, iremos incorporando las nuevas micro hobbies que vayan saliendo también, claro, al museo. Así que nada, ya sabéis un poquito más de la historia de la informática, de la microinformática y del mundo editorial de la microinformática en España, porque como os digo, fue muy importante Micro Hobby en España, fue una revista muy importante, ninguna duda. Y poquito más, sí que aprovecho para decir que hasta septiembre este es el último directo del museo, porque ya hace mucho calor aquí y ya no se puede estar básicamente, y hasta que no bajen las temperaturas, pues vamos a hacer un descansito hasta septiembre, ¿de acuerdo? Aparte de que nada, ya nos vamos de vacaciones y la universidad cierra, el museo cierra en agosto, así que en septiembre volveremos con nuevos directos. Los viernes. En principio no, porque yo tendré clase los viernes. Es una pena, pero de momento, el segundo cuatrimestre sí, a partir de diciembre sí, pero hasta diciembre en principio no puedo hacerlo viernes. Buscaremos otro día que puede ser los jueves, digo los martes o ya veremos. Pero en principio me pillará a mí en trabajando, así que no puedo ser. Poco más, nos despedimos porque aquí hace un calor que no os hacéis una idea. Y eso que hoy no hemos entendido el soldador, ya era parte del plan el que hoy fuera algo más fresco esto. No solo el papel, ya nos da calor. Exacto. Vuelve Micro Hobby, muy contento con ello. Enhorabuena a José Luis y a todos los que han escrito. Y dejadme que mire antes de irnos muy rápidamente una cosa. Yo imagino que ya se habrá ido, pero José Luis Sanz y Hecho con Pixels también tienen un canal de Twitch. Y hace casi la vez que hemos empezado nosotros el directo estaba él en directo. Entonces, si aún estuvieran, sería bonito hacerles una raid, pero yo imagino que ya se habrán ido. Dejadme que lo compruebe. Voy a ver si han cortado el directo. Sí, ya lo han cortado, una pena. Pues nada, no les podemos hacer una raid, sí que les vamos a hacer un shoutout. Así, ¿no? O se escribía entero, así. Vale, ahí lo tenéis. Si queréis saber más sobre la Micro Hobby, podéis seguir los directos de Hecho con Pixels en Twitch. Tienen Twitter, Micro Hobby Papel es el Twitter de la Micro Hobby también. Twitter, yo me niego a llamarlo X, esto es una cosa personal. Tienen YouTube, creo, y bueno, obviamente en muchas redes sociales los vais a ver. Así que por ahí los podéis seguir y si queréis seguir su canal de Twitch, Hecho con Pixels, ahí lo tenéis. Pues nada, nos despedimos aquí. Muchísimas gracias a todos y a todas. Espero que tengáis buen verano, espero que os haya gustado este curso del Museo de Informática y sus directos. Seguiremos porque hay muchas piezas que queremos reparar, muchos proyectos que tenemos en marcha abiertos y por abrir. Esto no se acaba porque hay muchísimas ideas y muchísimas ganas. Así que en septiembre nos volvemos a ver. Muchas gracias a todos y a todas y que paséis un buen verano. Hasta luego. Chao, chao.